Continuando con el estudio de la autenticidad de Mateo, habíamos dejado en el verso 5, me parece, del capítulo 6 de Mateo. Y aquí vemos que Jesús comienza a narrar lo que es el asunto de la oración, que cuando uno ore, como lo que habíamos visto en los versos 1 al 4, que estaba hablando acerca de la caridad o limosna, que no es correcta la palabra limosna, que la idea aquí él está atacando era la parte de la hipocresía de utilizar lo que él hace de acá, como también, como vamos a ver también en estos versículos, lo que es la oración, que se puede utilizar también para aparentar lo que no son, que eso es la expresión hipócritas, como hacen los hipócritas. Ahora, esto no se refiere simplemente a aquellos que publicaban sus aseos públicamente para ser honrados por los hombres, sino también por personas que no eran líderes en sí, sino que entraban también en la misma forma de actuar que estos líderes que aparentaban una cosa y hacían otra cosa totalmente diferente. Y el logro de todo era ser íntegro. Y esto lo vemos también en el Talmud, en el Talmud Sota, que nos menciona que habían 7 tipos de perushim, de fariseos, la cual merecían ser demovidos del mundo venidero. Pero no vamos a tocar esto en este día, sino que queremos continuar con lo que es el análisis de lo que es el capítulo 6 de Mateo, porque comienza a tocar algo muy importante aquí que muchos cristianos, y obvio esta serie no es para necesariamente los judíos, sino para aquellos líderes cristianos y pastores que deben de pensar un poquito los que están leyendo. Y dice y comienza que cuando ores no seáis como los hipócritas, porque ellos aman a orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estas palabras son replicadas en muchos de nuestros libros rabínicos, la importancia de ser íntegros aún en nuestros rezos o oraciones. Dice acá que cuando ores no use vanas repeticiones. Y muy importante como hacen los paganos, los gentiles. Aquí dice para ser visto de los hombres. Esto está en el verso 7. Pero aún antes de esto vemos que se está dirigiendo también a todos que entran en lo que es una devoción con Dios. Y aquí es lo que vamos a ver, que en sí todos ellos aman el orar de pie. Esto no solamente aplica en el mundo religioso judío, sino también en el mundo religioso cristiano en la actualidad. Porque vemos que muchas personas se ponen con largas oraciones para que la gente diga, ay, mira qué bonito ora la persona, trayendo atención a él o a ella. Igual, muchas de las oraciones que se hacían en las sinagogas eran de esta forma. Y de cierto, ya tienen su recompensa. ¿Qué significa eso? Ya tienen su recompensa. El hecho que te están autorrecibiendo el honor ellos mismos en sus largas oraciones, ya eso es la recompensa que Dios le da a ellos, ser reconocidos de buenos oradores. Es decir, la recompensa de la fama de orar largamente es que sean reconocidos por eso. Ya recibieron su recompensa en este mundo y por lo tanto no tendrá la recompensa en el mundo venidero. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto hay mucho de qué hablar, porque de verdad, aún antes que usted entra en el tiempo de oración, y vamos a ver qué significa para nosotros orar, es imponer sobre nosotros mismos el acto de hacer el aseo.
Verso 7, y cuando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. ¿Oído por quién? Recuerde que esta palabrería, estas oraciones largas, son los que Jesús está atacando. No son precisos, concisos y al punto con lo que está pidiéndole a Dios, sino piensa que en las repeticiones de las oraciones o de los rezos van a ser escuchados más rápidamente. En esto tengo que hacer comentario, no solamente en el mundo cristiano, que vas a ver que muchos de los colegas cristianos comienzan con largas oraciones para ser visto, para que ser oído por los demás de la congregación. Y la gente se queda, wow, amén hermana, amén hermano, aleluya. Y todo ese alargamiento de oraciones no es necesario. Y es interesante que cuando ores, no use repeticiones en vano. La palabra griego aquí de pagano es gentil. De nuevo vas a ver que Jesús le da golpe fuerte al comportar de los gentiles como un comportar pecaminoso. Él tenía muy menor estima del comportar de los gentiles, llamándolos, a través de Mateo, lo llamó perros, lo llamó cerdos, lo llamó paganos. Y eso lo vas a ver en Mateo 7, verso 6, Mateo 15, 26. Es decir, en muchas de las situaciones Jesús veía al mundo gentil con un nivel como si fueran animales, no en el sentido espiritual. Y es por eso que él le dice a sus seguidores judíos, no imite el camino de los gentiles, que alargan y piensan que al repetir los rezos están haciendo, va a ser oído por Dios. Y entonces él pone un ejemplo de la oración judía de su tiempo en forma concisa, que muchos de ustedes lo conocen como el Padre Nuestro. Sin embargo, el Padre Nuestro se ha convertido en una repetición en vano, que se repite por memoria, que la gente lo conoce de punta a cabo. Y sin embargo, no han asimilado el mensaje, que es lo que significa tefilá en hebreo, es decir, asumir, aceptar lo que en sí dice la oración. Más cuando ores, no seas como los gentiles, que usan palabras para que sean oídos. No os hagáis pues semejante a ellos. Dos cosas que dice, no sean como los gentiles, no sean como los paganos, no sean como ellos oran, no imiten las prácticas de ellos, ni en la repetición. Esto es uno de los grandes problemas que vemos en los círculos cabalistas, que vas a ver que están ahora metidos en lo que es las mantras, las repeticiones de ciertas palabras, como hace el mundo gentil con los encantamientos. Por esto, yo le digo a mucha gente, no se meten en Kabbalah práctica, no se meten en eso. Hay muchas más cosas más importantes para su vida cotidiana que te trae lo que es reglas de ayuda cotidiano por la ley judía, que entrándote en el misticismo judío que te puede llevar a desviarte de la fe hebrea. Sí, amigos, hay muchos que están haciendo mucha plata con Kabbalah, con lo que es la Kabbalah práctica que los mismos rabinos en la actualidad habían prohibido. Antes de meterte en eso, métete mejor en la Torah, aprende las leyes del Shulchan Aruch, aprende, hay tantas cosas que aprender en vez de estar con la mantra de pronunciar las palabras sagradas, que también es un gran problema, y una forma de un encanto. Y ese pronunciamiento que llega a formar una repetición para llevarte a un trance, una extasía emocional, cósmica, como dicen. Deja eso a un lado y aprende lo que es la halajá, en vez de ir y entrar en el mundo místico en la cual no
tienes bases para agarrarte si te llevan a la izquierda o a la derecha de lo que es el camino de Dios. Y el mismo para ustedes cristianos tienen ya este aviso. Primeramente, ustedes deben de orar no como los gentiles. Si quieren acercarse a la fe cristiana de Jesús, que no es cristianismo, como ustedes pueden ver en mis series, es el judaísmo, porque la fe de Jesús era judaísmo, no era cristianismo. Vas a entender lo que dijo Jesús acá, que la manera de comportarse como los gentiles, como esos cerdos que no sabían lo que estaban haciendo, esos perdidos que Jesús habla, porque piensan que el hablar mucho, Dios lo va a escuchar. El rabino Shammai decía, di poco y haz mucho, porque Avot capítulo 1, verso 15. El rabino Huna dijo, en el nombre del rabino Meir, un hombre debe ser de pocas palabras cuando se dirige a Dios. Berajot 6:61a. Porque vuestro Padre Celestial ya sabe de las cosas que necesita aún antes que se lo pida. Esto es importante para aquellos gentiles que se han acercado a los conceptos de oración judía. El rabino Hirsch explica que la palabra hatefilel significa hacer o poner sobre uno la obra para que la persona misma lo haga. Hatefilel significa tomar el elemento de verdad de Dios y permitir penetrar cada aspecto en tu relación de tu carácter para lograr sobre sí mismo una armonía y una integridad de toda tu vida para poder lograr alcanzar y hablar con Dios. La idea de hablar con Dios no es como una simple comunicación, sino arreglarte a ti, tu cerebro, tu corazón, de cómo dirigirte al Creador. Consecuentemente, dice el rabino Hirsch, la idea de tefilá es totalmente opuesto, diamétricamente opuesto al concepto general de oración. No es derramar desde adentro la expresión de cosas que hay en el corazón, sino dejar que se derrame desde arriba y ser absorbido y penetrado con las verdades de que posee la Torá y la oración en una obra de inspección interior para elevar esa naturaleza para que puedas percibir la verdad y en esa forma guardar la voluntad de Dios. Que tu voluntad sea hecha en mi vida. Por causa que la oración y otras formas de servicio judío a Dios no son incluidos en las 7 leyes universales, interesante, oración y adoración debe ser escogimiento individual para el mundo gentil. Y básicamente en esa estructura hay una libertad que uno puede orar como desea. Sin embargo, el mundo judío está dirigido por una orden. La palabra sidur viene de un seder, un orden específico de cómo se inician las oraciones. Por eso le dice claramente, no os hagáis como hacen los gentiles. Pues dice acá, vuestro Padre ya sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Vosotros pues oráis así. Ahora da el ejemplo. Yo quiero que ustedes sepan que este orden que está presentado en el libro de Mateo lo tenemos también en los libros de oración. Padre nuestro que está en los cielos. Número 1, reconociendo que se ora solamente a Dios, el Padre, no a Jesús, no a los santos, no a un sadik, sino a Dios solamente. Santificado sea tu nombre. Ahora recuerda lo que dije acerca del rabino Hirsch. Santificado sea tu nombre. Esto no es simplemente una oración que se repite en vano como hacen muchos católicos, muchos cristianos que ya tienen memorizado el Padre Nuestro. Y comienza en Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, como en la tierra. Danos hoy el pan diario. Perdónanos nuestras deudas. Ya lo tienen tan memorizado que es una rutina que lo repiten. Y lo que es
palabras solamente. Este aviso también ha sido dado por los rabinos aún antes de Jesús, que vuestras oraciones no sean de repetición vana, sino que puedas asimilarlo, saborearlo, hacerlo tuyo y expresarlo de tu corazón y de ahí afuera, asimilarlo, hacerlo. ¿Qué significa Padre nuestro? El hecho de que Dios cuida de todos nosotros. ¿Qué significa esto de que en sí, que Él ya sabe todo lo que necesitamos? Padre, estamos delante de ti. Ya tú sabes lo que necesitamos. Pero lo que yo tengo que hacer es santificar, ponerte sagrado delante de mí en todas las cosas. Y esto implica una serie de cosas que mucha gente no entiende. Santificado sea tu nombre. Muchas veces la gente coge las Biblias y los libros que contienen el nombre sagrado de Dios, exponen su cuerpo o lo llevan al baño, lo ponen en lugares que en sí da apeste y asocian a las cosas de Dios con cosas totalmente no normal, que da peste. Y es por eso que en el mundo judío le enseñan que delante de los libros sagrados no se andan desnudos, sino que recuérdase que Dios, el nombre de Dios están en los libros. Por lo tanto, los libros llegan a ser libros ¿qué? Sagrados, porque poseen el nombre sagrado de Dios. Igual, en cuanto al tratamiento de los libros, se cae al piso, se recoge, se da un beso porque no es el libro en sí, es lo que posee el libro. Y se pone de nuevo en la librera. Y así el conducir del judío en cuanto a santificar el nombre de Dios es tan grande que aún no emplea el nombre sagrado como está escrito, sino usa el nombre de el Eterno, Hashem, Padre, pero nunca se dice el nombre como está escrito. Se dice Señor, que en sí no es el nombre del Eterno, y se usa otras explicaciones para que quede claro que no se emplea el nombre de Dios en la pronunciación cotidiana. Es interesante que dice que esto implica la observación y penetraciones de las verdades que viene de la fuente afuera hacia adentro, y es la obra de uno de interiorizarlo y elevarlo a un nivel que podemos percibir las verdades de la oración, de lo que se está diciendo para guardar la voluntad divina. Esto dice Hirsch en Terumot Zvi 99. Y es por eso que cuando una persona gentil toma un objeto que es sagrado para nosotros, hay un peligro de profanación. La misma Mesuzá que posee el Shema Israel, si no saben cómo guardarlo apropiadamente, puede convertirse en un instrumento de profanación en manos de una persona que no sabe qué es lo que posee. Y es por eso la educación es de gran importancia. Y es aquí que nosotros debemos de seguir lo que es la justicia y lo correcto en todas las cosas. Antes de orar, hazlo de esta forma, implicó. Y este modelo de oración está modelado de la antigüedad en las oraciones rabínicas de lo que se llama el Shemoné Esrei, las 18 bendiciones y el Kadish de los rabinos. Y puedes ir siguiendo la oración del Padre Nuestro y está en nuestros libros de oraciones, aún antes de la época de Jesús. Esto es un resumen conciso que Jesús hace de esa larga tradición de la comunidad rabínica. Aquellos que critican a los rabinos de seguir, entre comillas, las tradiciones de los hombres, vemos que Jesús también siguió las tradiciones de estos hombres sagrados rabinos. Porque repite y él dice que no lo hagas como los gentiles. Claramente, si usted ora como los gentiles, no es de agrado ni a Dios ni a supuestamente su maestro. Número 2, cuando oras, debe orar solamente a Dios, no a Jesús, no a ninguna mediación,
sino a Dios solamente. Y debe de hacerlo de una forma que vas a santificar el nombre sagrado. Verso 10, venga tu reino. ¿Qué significa venga? Es el deseo de todo judío que el reino de Dios venga sobre la tierra, que venga sobre los seres humanos, que la conversión de los corazones de las personas sea sujetado al súbdito que es el Rey de Reyes, Dios, no un hombre. Hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, el reino de Dios no es solamente un concepto que está por allá celestial, sino aquí terrenal, que se haga acá, porque lo que importa es acá, en la tierra, que haya personas que tengan temor de Dios, que aman a Dios, que guardan sus mandamientos. A esto se está refiriendo Jesús. ¿Y qué es lo que pide también? El pan nuestro. Ya Dios sabe lo que necesitamos de comer, de vestirnos, de ponernos, pero todavía pedimos el pan que nos toca a diario. El pan habla del sustento. Dios nos da a cada creación, a cada criatura, lo que necesita a diario. ¿Qué otra cosa que nos dice? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Aquí está el concepto de medida por medida. Él dice, así como nosotros perdonamos, perdónanos tú, oh Dios, como usted perdona, así debes recibir perdón de Dios. Y no nos meta en tentación. ¿Cómo que no nos meta en tentación? ¿Acaso Dios nos lleva a la tentación? ¿Nos pone a prueba? Aquellos que han visto mis videos sobre los iracundos van a saber claramente que sí, que todo lo que viene a nosotros viene del Creador. No vayamos a pensar por un momento que los sufrimientos que pasamos viene por gusto o por coincidencia. Todo que nos viene de la mano del Creador. Le gusta o no le gusta. El asunto es que debemos nosotros recibir todo lo que viene de Dios con regocijo y con gozo. ¿Qué más es lo que dice? Porque tuyo es el reino. ¿Por qué conecta esto de que no nos meta en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino? ¿Quién gobierna en este mundo? Para el mundo cristiano es un señor con unos cuernos bastante largos y una colita, que lo echan a él como el igual a Dios. Y siempre están hablando más de esa persona, de ese adversario, que de Dios. Dios está sobre él. Dios lo creó a todos los seres que han sido creados. Y por lo tanto no le tenemos miedo a nadie excepto a ¿quién? Al Creador. A ese sí debemos de tener temor, reverencia. Porque es el Creador de todas las cosas y puede enviar todo tipo de cosas para corregirte, aún la misma muerte, aún enviarnos al lugar de castigo eterno o temporal, sea un lugar temporal también. Y es por eso que yo le digo a ustedes, claramente, conozca su Biblia cristiana, aún con todos los defectos y todos los problemas. Si llegaría a ustedes a conocer su Biblia cristiana, más baja que sea por lo menos entender muchos conceptos judíos, que en sí fue Jesús, un judío, que habló como judío y muchas de los conceptos que son netamente original, viene de los conceptos rabínicos. Que esa es la gran problemática. Y que él sigue diciendo, no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. No piensa por un momento que Dios no reina. Dios reina. Y sin embargo dice aquí, no nos lleva a tentación, pero líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, etcétera, etcétera. No hay un verso más famoso en Nuevo Testamento que esta oración que fue guardado de los escribas cristianos. Porque esta expresión aquí mencionado fue también tergiversado en los manuscritos de el Vaticanus, el Betzai y otros escritos. Por ejemplo, el verso entero que
que venga tu reino, tu poder, tu gloria para siempre, amén, amén, fue omitido en varios manuscritos como el Vaticanus, el Betzai, aún el Siriaco, la Vulgata y otros textos, pero incluido en otras versiones, incluyendo una de las versiones de la Siriaca. Y ahí es donde vemos grandes dificultades en cuanto a la validad, la autenticidad de lo que es el libro de Mateo. Verso 15, perdona nuestros pecados como hemos de perdonar. ¿Quién es que perdona? ¿Quién es que perdona transgresiones si no es solo el Eterno? Es interesante que dice, perdona sus transgresiones. Está omitido también el Vaticanus, en lo que es la Vulgata, la Siriaca y otros manuscritos. Pero fue incluido también el Betzai, en el manuscrito Siriaca, la tercera versión, y otros manuscritos. Y aquí vamos a dejar hasta el verso 12, porque claramente ya vemos que este concepto de perdonar a los demás tiene que ver con lo que es la hermandad a las personas, el prójimo. Si tú no perdonas a tu prójimo, Dios no te perdona a ti por tus pecados. Esto lo aprendimos aún durante el Rosh Hashanah y Yom Kippur. Este concepto de la oración del Padre Nuestro de Jesús indica algunas cosas. Número 1, indica que Jesús dio un ejemplo de cómo se debe de orar o rezar. Y que en peligro de imitar a los gentiles no se debe de hacer esto como una repetición sencilla, sino una honesta oración como nosotros hacemos con el libro de oración. De corazón, de integridad, de comprensión, que asimilamos las palabras y lo aplicamos a nuestra vida diaria. Cuando se haga la oración, cuando decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, estamos diciendo que escucha Israel, Dios es solo uno. No existe la Trinidad. No existe esta idea de un Dios hecho carne. No existe el concepto de que nosotros vamos a orar a un mediador que se llama Jesús. Porque no lo hay. Y ni Jesús lo menciona. Piénsalo por un momento. Si Jesús quería instalar una nueva forma de orar a Dios, no lo hubiese hecho. Lo opuesto, ya lo hizo repitiendo la tradición rabínica de los judíos. Cuando usted lee y repite el Padre Nuestro, usted está orando, amigos, una oración basada en el método y en lo que es el rabinismo del primer siglo. Es lo que usted está haciendo. Por favor, dale crédito a quien el crédito le es merecido. El Padre Nuestro está basado en el Shemoneh Esrei de los judíos de años atrás. Aún esta misma oración lo leemos a diario en la mañana. No exactamente como aparece en la versión de Mateo, pero en sus elementos básicos sí. Y es por eso que yo le digo a usted, si usted quiere de verdad conocer a este Jesús que usted dice que está siguiendo, va a tener que arrancar todo lo que le han enseñado del mundo cristiano, que en sí estaba lleno de paganismo y romanismo, y entender que este Jesús que está en su Biblia cristiana fue judío, oró como un judío, creyó como un judío y fue observante como un judío. La única problemática que existe entre el mundo cristiano que sigue a Jesús y los judíos es que obvio Jesús no fue el Mesías de los judíos. Y eso yo he hablado extensamente del por qué no lo es y no lo fue y no será. Si usted desea comunicarse conmigo, con mucho gusto. Pero cuando usted lee esto y repite la oración del Padre Nuestro, no lo haga como los gentiles, no lo haga como esos cabalistas que están en un encantamiento de recitar los versículos pensando que se van a conectar con el cosmos místicamente. Eso, amigos, es un perfecto ejemplo donde hallamos que el mundo judío está también
penetrado, contaminado por el paganismo antiguo de los gentiles con repeticiones de oraciones místicas de tratar de conectarse con el mundo esotéricamente hablando. Por eso yo les aconsejo a mis amigos, no se meten en Kabbalah. El Kabbalah práctico está prohibido según los sabios porque le estaba haciendo tremendo daño al mundo. Y como resultado habían recibido muchos falsos mesías de su tiempo, como lo están preparando a hacer en la actualidad. Por favor, abren sus ojos y sepa la verdad. Shalom, shalom.